Buenas noches. Yo tengo un amigo que dice que los cuentos han sido siempre recintos en los que los sueños son verdad por un breve espacio de tiempo. ¿Y por qué empiezo así? Por lo que la historia que ahora os voy a contar, para muchos de vosotros quizás sea un cuento, pero es que resulta que para mí es un sueño que se ha hecho realidad. Pero en cualquier caso, y mientras dure esta historia, será la verdad. Yo siempre he creído que las grandes personas viven en casas pequeñitas, que no estén muy decoradas y prácticamente vacías, para que así cuando sucedan las cosas importantes no pasen desapercibidas. Siempre he creído que las grandes personas viven en casas pequeñas, con ventanas pequeñas desde las que ver las grandes maravillas de la vida, para ver el mar, para ver el río, para ver un amanecer. Todo lo grande se ve desde las ventanas pequeñas. Quizás siempre he creído esto, porque la persona más grande que he conocido en mi vida vivía en una casa diminuta, en la que cabíamos todos, y además siempre había sitio para alguien más. La casa de Arcelia era un lugar mágico, pero no mágico de esos de abracadabra y fuegos artificiales, no. La casa de Arcelia era un lugar mágico de esos de magia de la de verdad, de la de cada día. La magia de la noche de Reyes cuando somos niños, la magia de cuando vamos paseando por la calle y de repente el olor de alguien nos lleva a otro lugar, a otro momento, a otra época y por un instante nos salimos de ahí para estar en otro sitio. La magia de cuando llega un abrazo justo a tiempo. Esa es la magia que se vivía en la casa de Arcelia. Esa es la magia en la que yo creo y es la magia de verdad. Cuando llegábamos a su casa siempre pasaba lo mismo, pero no es porque estuviera impuesto o porque fuera una norma, sino porque sucedía, porque había magia y las cosas se daban así. Según íbamos entrando a su casa, nos sentábamos todos alrededor de la mesa. Nos íbamos sacando los corazones y los poníamos allí. Es algo que normalmente no hacemos. Primero, porque no sabemos hacerlo. Y cuanto más mayores somos, menos acostumbrados estamos a poner nuestro corazón a disposición. Y segundo, y lo más importante, es que da pánico, es que da miedo poner nuestro corazón al servicio de cualquiera. Porque las heridas del corazón, y de esto sí sabemos todos, son las que más duelen. Es por esto que poco a poco las personas tendemos a no enseñarlo. Y si lo enseñamos, tiene que ser en un contexto en el que pase exactamente esto, que me atrevo a ponerlo porque sé que no va a pasar nada, o sí, o si pasa algo, va a ser que lo van a cuidar. Cuando llegábamos a su casa, ella no siempre había vivido aquí. Ella se mudó el día que decidió que iba a escribir una historia por cada una de las personas que habían pasado por su vida. Entonces, en su casa solo iba a necesitar papel, bolígrafo y un montón de estanterías donde ir recopilando todo esto. Entonces, cuando llegábamos allí y poníamos nuestros corazones, cada uno lo ponía como tenía. Y como os podéis imaginar, había corazones pequeñitos y arrugados, muertos de miedo. Había corazones que llegaban alterados y nerviosos y ni siquiera paraban encima de la mesa. Había corazones que estaban como oscuros. Había corazones muertos de miedo. Había corazones que ni se movían. Había todo tipo de corazones. Arcelia los iba mirando uno por uno todos los corazones y no se movía y no decía una palabra hasta que tenía claro qué es lo que tenía que decir, hasta que tenía claro cómo actuar. Cuando ella veía un corazón que botaba fuerte, se acercaba y suave lo iba tranquilizando hasta que su latir volvía a ser el que debía ser. Cuando al revés, un corazón apenas se movía, le empujaba un poco para volver a reavivar, para que cogiera fuerza. Los corazones que se sentían solos, ponía otros 3 al lado para que se sintieran acompañados y así a cada uno le iba devolviendo el lugar que merecía. Como por arte de magia y porque en esta casa todo era mágico, las historias se iban escribiendo solas en el papel. Cuando terminábamos de estar allí, lo que hacíamos era volver a recoger nuestros corazones, pero ahora sí, fuertes, seguros, alegres. Entonces nos marchábamos. Pero no nos marchábamos todos con el mismo corazón, cada uno con el suyo, rojo, azul, verde, pero eso sí, con un corazón en su sitio y fuerte y seguros de lo que estábamos viviendo. Exactamente esto es Minillín. Esta es la casa que estamos creando y la estamos creando para los corazones de los niños, que son los que tenemos que cuidar y proteger. Los niños no se expresan con palabras, los niños se expresan con movimiento. Y eso es lo que hacemos. Les dejamos un lugar en el que ellos puedan moverse.
Y los que allí estamos mirando, estamos protegiendo de que ese movimiento encuentra su lugar seguro. Lo que hacemos en Minillín es dejar que los niños sean lo que son, no decirles lo que tienen que ser, sino que vengan y que nos cuenten a través de cómo se mueven. Y que si tienen miedo, tienen miedo. Y que si los niños se sienten solos, y que se sientan como se sientan, son bienvenidos. Lo que hasta ahora hemos experimentado es que realmente es un lugar mágico y que esto está pasando de verdad. Padres que dicen, no, es que mi hijo no se relaciona con ningún niño. Vengo aquí que como jugáis, a los 2 días ese niño está bien. Porque lo que hacemos es simplemente cuidar corazones, que es lo que no estamos acostumbrados. Podéis ir, lo podéis ver y podréis ver que esto que os acabo de decir ahora no es ningún cuento. Que las cosas en la vida, las realmente importantes, son estas. Y sobre todo, cuando hablamos de niños, la única cosa importante es cuidar de su corazón, es cuidar de que sean lo que quieran ser, es dejar de poner límites, es dejar de enseñarles lo que deberían ser, lo que van a ser cuando sean mayores. A los niños hay que escucharles, hay que dejarles que se muevan, hay que dejarles ser lo que son. Y cualquier otra cosa que os digan, puro cuento.